Shalom, Manishma, ¿cómo están? Javerim, Bejaverot, Talmidim. Bueno, la clase anterior hemos comenzado con los verbos y comenzamos con la conjugación en catal. Y vimos que se podía traducir como un pasado simple o un pasado perfecto cuando estábamos en voz directa, es decir, que la persona está hablando en ese momento. Pero ahora vamos a ver otras formas de traducir el catal. Como dice acá en esta unidad, continuaremos nuestro estudio del tiempo verbal catal y su comportamiento en distintos tipos de oraciones. Y examinaremos también las diferencias entre el hebreo y el español en este aspecto. Bueno, antes que nada, como siempre, vamos a hacer el repaso del vocabulario. Entonces, acá tenemos, la primera palabra es Amón. Amón es un nombre y lo unimos con el nombre Amón. Yosef. Yosef, otro nombre que es José. Después tenemos acá un verbo, nilham. Esta conjugación aún no la conocemos, ¿verdad? Así que lo dejamos así, significa él peleó, nilham. Acá tenemos herpat, herpa. Herpa es un sustantivo que significa desgracia. Herpa, desgracia. Lo unimos acá. Después tenemos pelishti. Pelishti es filisteo. Pelishti, filisteo. Así que ahí completamos entonces el vocabulario de esta página. En este otro ejercicio vamos a distribuir los verbos de un lado y los sustantivos del otro. Entonces, tenemos el primero, ya nos damos cuenta de que es un verbo porque acá vemos el patrón de catal, que es un kamatz y un pataj. Entonces, lahad. Lahad es un verbo, o sea, lo ponemos de este lado, lahad, y significa él capturó. Acá tenemos sefer. Sefer es un sustantivo. ¿Qué significa sefer? Carta, documento, rollo, libro. Así que lo vamos a poner donde están los sustantivos. Acá ponemos sefer. Acá tenemos gebul. Gebul es el límite territorial. Entonces es un sustantivo. Lo ponemos acá también. Acá nos encontramos también con otro verbo. ¿Por qué? Porque encontramos el patrón de catal, que es un kamatz y un pataj. ¿Qué es esto? Asaf. Asaf significa él reunió, él quitó. Son las cosas que puede significar este verbo. Y acá, entonces, Asaf va a ir acá en el lugar de los verbos. Y luego, por último, tenemos halom. Halom es un sustantivo y significa sueño. Está colocado acá. Bueno, hay que escribirlos en hebreo en cada lado, ¿verdad? Ustedes van a completar ese ejercicio. Bueno, vamos a volver a lo que habíamos conversado la clase anterior. Nosotros en el idioma español tenemos varios tipos de conjugaciones para expresar un pasado. El pretérito simple o pasado simple, como el oyó. Oyó, estamos hablando de este verbo, ¿verdad? Llamá, llamá en catal, acá tenemos el patrón de catal, kamatz y pataj,
entonces es Shama él oyó. Shama él oyó. Así que nosotros en español tenemos esta expresión. El oyó es el pretérito simple. Pero también tenemos este. Él había oído, que es el pluscuamperfecto. Y también tenemos este. Él ha oído, que es el pretérito perfecto. Y también tenemos este. Él habrá oído, que es el futuro perfecto. Tenemos 4 conjugaciones para expresar un pasado. Pero el hebreo tiene solo el catal. Prácticamente, es decir, para un pasado narrativo tiene otra forma verbal. Pero vamos a decir que, en definitiva, para hacer estas expresiones, estas 4 expresiones, usamos un catal. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo lo podemos traducir? Vamos a pensar por ahí, porque estamos haciendo hebreo bíblico y el hebreo bíblico se lee. Entonces, ¿cómo interpreto, cómo traduzco lo que estoy leyendo cuando encuentro un catal en el texto? Bueno, entonces vamos a empezar y vamos a hacer una lectura. Entonces acá, esta lectura está en Ruth, en el libro de Ruth. Y vamos a explicar el concepto de la traducción antes y después lo leemos en el texto bíblico. Cuando tenemos 2 pasados, 2 pretéritos en el texto, vamos a ver que uno es anterior a otro. Es decir, los 2 son pasados, pero hay un pasado que es más viejo que el otro. Bueno, siempre cuando tenemos 2 pretéritos en un texto y hay un pretérito que es anterior al otro, ese pretérito, ese pasado más viejo, va en catal. ¿Y cómo se traduce ese pretérito más viejo en catal? Se traduce como había, por ejemplo, si era el verbo llamar, había oído. Es decir, lo traducimos como un pluscuamperfecto. Es decir, vamos de vuelta. Tengo 2 pasados en el texto y hay un pasado que es anterior al otro. El pasado que es anterior al otro se va a escribir en catal y va a ser traducido como un pluscuamperfecto. Bien, ahora vamos a leer el texto. Y el texto dice: Batakonji Bejaloteja, Batashov mi sde Moab, ki shama bisde Moab, ki fakad Adonai etamo. Y esto viene a significar lo siguiente. Batakom. Batakom es un pasado. Batakomji, y se levantó ella, Bejaloteja, con sus nueras. Y acá dice Batashav, y acá dice Batashov misde Moab. Y dice, y volvió, otro pasado, desde los campos de Moab. O sea que acá ya tenemos una expresión en pretérito. Tenemos y se levantó, y tenemos y volvió. Entonces,
Batakom hi bejaloteja, batashov misde Moab, o sea, y se levantó y volvió de los campos de Moab. Y entonces acá viene el katal, porque dice ki shama, ki shama, bis de Moab, ki fakad, otro expresión en katal, Adonai et amo, es decir, vamos de vuelta. Y se levantó ella con sus nueras y volvió de los campos de Moab porque Shammá había oído. Es decir, acá tenemos dos pretéritos. Los pretéritos son justamente se levantó y volvió. Pero hay un pretérito que es anterior a ese, que es haber oído, porque haber oído ocurrió antes de que ocurra el volvió y de que ocurra el se levantó. El haber oído fue anterior a esas acciones. Por lo tanto, haber oído tiene que ir en katal. De modo que justamente este tiempo se escribe en katal, Shammá. Ki Shammá porque había oído. Bis de Moab, en los campos de Moab. Ki Fakad, que había atendido este también, Adonai, el Señor, o Yahvé, et tamó. Entonces, había atendido a su pueblo, porque había atendido Adonai a su pueblo, amó su pueblo. Así que tenemos dos pretéritos. Los dos primeros son los pretéritos de la narración. Los pretéritos de la narración son y se levantó y volvió. Son pretéritos de la narración, de la narrativa. Anterior a y se levantó y volvió, anterior a esos, está haber oído y haber atendido. Entonces, y se levantó y volvió, se van a escribir en el pretérito narrativo, que es una forma especial que existe en hebreo, que es el pretérito narrativo. Y los tenemos acá escrito como Batakom y Batasho. Esos son pretéritos narrativos. Y lo que es, y la acción que ocurre antes de eso está en katal. Shammá y Fakad. Entonces, lo que está en katal se va a traducir como pluscuamperfecto. Y entonces nos queda así, como dice acá. Y se levantó ella con sus nueras y volvió de los campos de Moab. Hasta aquí el pretérito narrativo. Y ahora viene katal, porque ella había oído en los campos de Moab que el Señor había atendido a su pueblo. Muy bien. Entonces vamos a repasarlo, a verlo de forma gráfica, que nos puede ayudar un poco para